Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Alexandra Puccio y Nayuri García Ames, ambas miembros del equipo de emprendimiento de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con Franklin Duarte Cueva, docente de la Facultad de Ciencias Contables de la PUC, especialista en materia de emprendimiento y comercio internacional, acerca del efecto de la piratería en los emprendimientos. Buenas noches, estimado profesor Franklin. Buenas noches. ¿En qué medida afecta la piratería a los emprendimientos y cómo influye en la compra de productos originales? Muy bien, ante todo agradezco la invitación para participar en el podcast. Sí, definitivamente la piratería va a afectar directamente los emprendimientos. Hay que puntualizar que el tema de la piratería tiene que ver básicamente con los derechos de autor. Entonces, cuando personas, ¿no?, naturales o jurídicas, van a reproducir, copiar, difundir y comercializar nuestras obras, ¿no?, sin un permiso escrito, sin nuestro consentimiento, están incursos en ese delito, que está tipificado, ¿no?, también en el Código Penal, en los artículos 216 al 221. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, nos va a generar pérdida de ingresos, de rentabilidad y evidentemente de reputación, porque los clientes, ¿no?, o compradores que adquieran los bienes pirateados, ¿no?, en un primer momento podrían pensar que son nuestros, ¿no? Y cuando después vean la calidad del producto, ¿no?, y todo el detalle, ¿no?, que tiene que ver con los atributos, puede generar desconfianza y vamos a perder la venta, ¿no?, y clientes en nuestra cartera. Hay otro problema ahí porque muchas veces no es tan fácil, ¿no?, detectar las diferencias entre un producto original y uno pirateado. Imaginen, ¿no?, cuando escribí mi libro de comercio internacional hace pues más de 12 años, iba por Amazonas porque lo saqué con la imprenta de San Marcos Cepredín. Entonces, como tenía tiempo, me iba al campo ferial Amazonas y veía cómo los libros, por ejemplo, de Michael Porter, ¿no?, Ventaja Competitiva y otros, llegaban en bolsas, ¿no?, esas bolsas de rafia, ¿no?, fuertes, en cantidades, y les dejaban a consignación a los vendedores que ahí expenden libros, ¿no? Y el precio a que les daban llegaba a 15 soles, 12 soles, porque los reproducen en grandes cantidades, tienen economía de escala y ahí los dejan. Luego la gente llega y compra el producto pirateado, ¿no?, cuando el original evidentemente puede costar 80, 90, 100 soles. Y esa es una actividad ilícita porque no les costó nada, solo están haciendo una copia, contratan a alguien que tipea todo el libro y luego sacan pues 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 unidades y el costo unitario resulta muy bajo. Y hacen la pasta, ¿no?, la tapa, la portada del libro, pueden hacerla en un papel casi igual, ¿no?, o mejor tal vez que el original, y entonces eso es complicado, ¿no?, porque va a generar pérdidas para las editoriales, por ejemplo, ¿no? No se están pagando los derechos de autor, y eso se ve a nivel global, porque en realidad la piratería es de un alcance global, con mucha incidencia en América Latina y Asia, ¿no?, en rubros de software, por ejemplo, ¿no?, de cuadros, de libros. Entonces, los emprendimientos van a ser afectados directamente, que estén, ¿no?, dentro de esos rubros, esas categorías y otros, ¿no?, conexos, por esta actividad que realmente va a desalentar, ¿no?, a los emprendedores. Porque imaginen escribir un libro con tanto esfuerzo. A mí me costó más de un año, ¿no?, escribir, redactarlo, hacer los cuadros. Fui como 15 veces para las revisiones, ¿no? Entonces pagué el diseño, todo para que, bueno, no sé si el mío estará pirateado, puede ser, no lo sé, ¿no? Y para que después alguien lo saque y se enriquezca, ¿no?, sin haber invertido nada, aprovechándose, ¿no?, de la autoría de un tercero. En definitiva, la piratería sí tiene un impacto significativamente negativo en un emprendimiento, como lo hemos escuchado, a reducir los ingresos, dañar la reputación. Y por ello, ¿qué tan eficaces son las leyes actuales para el control de la piratería y cómo ha impactado en su crecimiento? Miren, efectivamente, en nuestro Código Penal tenemos los títulos 7, que son los delitos contra los derechos intelectuales, ¿no? En el capítulo 1 están los delitos contra los derechos de autor y conexos. Asimismo, tenemos en el capítulo 8 los delitos contra la propiedad industrial, donde tiene que ver con el tema de falsificación.
tenemos las leyes, más les decía, ¿no? ¿Quién controla a las personas que llegaban a vender? Imaginen cómo son los genios del mal, ¿no? Llegan personas que están en estado de pues, gravidez de gestación, ¿no? Para nosotros gestación, ya de gestación, con los hijos en la espalda, ¿no? Y cargando los libros y entregan allí. Una vez quería comprar un libro de Price, ¿no? Estaba cerca de la Plaza San Martín, buscando una librería. Me llamó la atención un puestito pequeño donde había una niña, ¿no? Una niña es inimputable. Entonces, vi el libro y solo por curiosidad le pregunté, ¿no? ¿Cuánto cuesta el libro de Bryce, no? Entre la soledad y el amor. 8 soles. ¿Qué? 8 soles. A ver, lo miré y claro, ¿no? Era una copia burda del libro, ¿no? Ya le dije gracias y me fui. Después me fui pensando porque, imaginen, ¿no? Cómo usar a una niña para hacer un comercio ilícito, ¿no? En este caso, piratería de libros. Entonces, están las leyes, pero necesitamos organismos, ¿no? Que hagan un monitoreo, un seguimiento, ¿no? Porque tanto como Bryce es peruano, Porter es extranjero, ¿no? Y así piratean diversas editoriales, diversos autores y en muchos casos, ¿no? Los cabecillas de estas organizaciones, ¿no? siguen trabajando sin problema alguno. Eso es muy difícil. Lo que se necesita, por ejemplo, aquí es hacer un programa de concientización desde el nido, ¿no? El nido, la escuela primaria, secundaria, porque si nosotros no compráramos, ¿no? En general, hablo como algo genérico, ¿no? La población no comprara los productos pirateados, entonces no tendría sentido esa industria, ¿no? Tendría que cerrar y no sé a qué se dedicaría. Entonces, el Estado tiene un rol central ahí para ver cómo generamos todo un programa de educación, ¿no? Algo así como dígale no a la piratería, porque muchos emprendedores desconocen el tema de propiedad intelectual, deberían recibir capacitaciones también, y eso sería muy interesante, ¿no? Y miren que algunos operativos que hacen esta actividad, pues que no son los que están, diríamos, los peces gordos, ellos, por ejemplo, podrían estar incursos, bueno, es un delito penal, ¿no? La pena privativa de la libertad va de 2 a 4 años, ¿no? Entonces, no existe en realidad, ¿no? Un matching entre lo que es la normativa y el seguimiento y la prevención de este tipo de delito. Entonces, necesitamos nosotros, como ciudadanos, ¿no? Tener ese discernimiento para que no compremos los productos pirateados, ¿no? Porque así se desalienta, los autores no van a querer seguir escribiendo, ¿no? O investigando y publicar porque, ¿no? Esta actividad ilícita les causa pérdidas, ¿no? Entonces, es un problema que esperamos que a corto o mediano plazo se resuelva, ¿no? La Cámara para el Libro también dice que cada año en este tema de derechos de autor ellos pierden como 150 millones de soles, ¿no? Imaginen la cifra. El fisco también pierde, entonces al final pierde la sociedad. Las leyes peruanas salvaguardan la integridad de emprendedores y sus empresas, pero el comercio ilícito persiste. Es así que muchos emprendedores emergentes no imaginan que uno de los obstáculos en el mercado podría ser este. En base a ello, la tercera pregunta es: con su experiencia, al realizar la planificación de un emprendimiento, ¿se debería tener como variable la piratería? Muy bien. Cuando vamos a emprender un nuevo negocio, lo ideal es elaborar un plan de negocio. Entonces, dentro de los primeros capítulos hay que hacer un análisis del entorno, ¿no? General y sectorial. Podemos clasificar en el entorno sectorial, pues tenemos, ¿no? La parte de las variables económicas, político-legales, ¿no? Socioculturales, demográficas, tecnológicas, pero podríamos, incluso las sanitarias, ahora que vino la pandemia, podríamos agregar, creo ahí, clasificar, ¿no? Una variable más como actividades delictivas, porque ahora lo vemos en gran cantidad, ¿no? Entonces, esa variable, que en este caso es la piratería, resulta una amenaza porque es un factor externo que no se puede controlar, ¿no? Es una variable incontrolable por parte de los emprendedores. Y definitivamente, como hablábamos, afecta negativamente sus ingresos, sobre todo pues cuando los clientes o compradores, ¿no? Los adquieren, o cuando en otros casos, pues como el caso que hablé de la falsificación, se usan sus marcas, ¿no? Sin una autorización. Entonces, sí es una variable a considerar. El tema es
cómo la ponderamos, ¿no? Cómo ponderarla, si es una amenaza relativamente pequeña, mediana, grande. Y miren que esto me trae a colación el, el hecho que la editorial Norma, ¿no? Que es parte luego de otro gran grupo editorial colombiano, se dieron cuenta pues de que ahí en Quilca, ¿no? Hay esas galerías en varios sitios de Lima, y el asunto era en la diferencia de los precios, ¿no? La copia pirata tenía un papel periódico, ¿no? La original estaba en un bon muy simpático, con una tapa muy buena. Entonces, a partir de eso hicieron un estudio y decidieron aumentar el volumen, ¿no? De los libros de mayor rotación y hacerlos también en papel periódico y en tapas, ¿no? Adecuadas a ese precio que iban a fijar, a ese nuevo precio. Y finalmente les fue bien porque cuando los compradores veían que la diferencia entre el original y el pirata, pues no existía, ¿no? Prácticamente en la variable precio, inclusive en algunos casos podía ser mejor el original. Entonces encontró la manera de revertir, ¿no? Una amenaza y convertirla en una oportunidad. Claro, no siempre es fácil, ¿no? Ese es un caso que ocurrió, pero en general va a ser una amenaza, ¿no? El asunto es cómo ponderar en un emprendimiento que enfrenta actividades de piratería, ¿no? Para clasificarla si es una amenaza muy fuerte, moderada, ¿no? Relativamente moderada o baja. Entonces, porque como entra ahí el tema de la informalidad, todo lo que es piratería es informal, ¿no? Entonces, son actividades de las cuales carecemos de información estadística, ¿no? De cifras, de data que nos ayude a tener por lo menos una idea, ¿no? De cómo es que puede influir en un emprendimiento. Pero sí, tiene que ser considerada de todas maneras, obviamente dependiendo del giro de negocio. Estar preparados para una competencia de tal tipo necesita un plan de contingencia adecuado. Ponderar este tipo de amenazas, como lo ha mencionado, es muy importante. O en tal caso, los emprendedores necesitan saber cómo poder superar este tipo de dificultades. Por ello, desde su perspectiva, ¿cuáles serían los 3 consejos que les daría a los emprendedores cuyos productos sufrieron de piratería para destacar en el mercado y que las personas prefieran su producto al copiado? Bien, gracias por la pregunta. Pienso que la primera idea es, ¿no? El primer tip, registrar oportunamente sus marcas, ¿no? Y su razón social en Indecopy. El trámite no es tan costoso, pero te va a dar una protección por 10 años, ¿no? Donde vas a tener el derecho a uso exclusivo o a dar licencias. Entonces, y porque sabemos que, por ejemplo, las marcas, ¿no? Son un factor diferenciador, ¿no? Entonces, el emprendedor debería conocer del tema propiedad intelectual. Segunda, hay que mantenernos alerta porque no sabemos si nos están pirateando, ¿no? Si estamos solo encerrados en la oficina, no vamos a tener una idea de qué es lo que pasa afuera. Entonces, había que tener como un equipo, por lo menos salir a la calle para ver, ¿no? Qué es lo que está pasando. Si detectamos a tiempo, ¿no? Esos posibles casos de piratería, entonces podemos hacer, por ejemplo, una declaración pública en nuestras redes sociales de eso que está ocurriendo y previniendo a nuestros clientes para evitar la pérdida de reputación y demás ingresos. Eso es un tema, creo, muy importante y traigo a colación otro ejemplo. Aquí yo tuve hace años una empresa importadora de material para laboratorio y tenía un cliente alemán del sur de Alemania, la empresa Marinfel. Entonces, aparte, bueno, he hecho algunos trabajitos para ellos, son en realidad amigos. Un día me voy al mercado negro de Emancipación, ¿no? Emancipación con Tacna, entonces vi que habían productos con su marca. Ellos tienen una marca que se llama Superior. Y encontré, ¿no? Y vi el precio más barato. Entonces revisé la marca y bueno, resulta que era hecha en China. Ellos fabrican en Alemania, solo en Alemania tienen la planta, ¿no? En Lauda, Königshofen, y de ahí exportan al mundo, a más de 100 países. Pero resulta que está viniendo, ¿no? Su logo, la marca, todo, ¿no? El producto para el mercado negro de Emancipación, ¿no? Entonces, cuando alguien compraba su producto, ¿no? Lo iba a usar, entonces evidentemente ese vidrio, ese material de una probeta, por ejemplo, podría tener deficiencia, ¿no? Burbujas o se puede quebrar, etcétera. Entonces, el producto, ellos tienen los derechos, ¿no? Tienen patentes en Alemania y todo, pero alguien de aquí, una persona inescrupulosa,
envió el producto, lo encargó a una fábrica china para que le haga la línea de algunos materiales de vidrio. Imagínense, entonces él estaba en Alemania, nunca se iba a dar cuenta, ¿no? Entonces compré algunos artículos y los envié. Ya él los llevó a su laboratorio, dentro de la fábrica, a un laboratorio, y realmente tuvo una gran decepción, ¿no? Una cólera, una rabia inmensa de que en China se estaba fabricando sus productos con la marca superior, ¿no? Entenderá cómo se siente, ¿no? Él es el dueño del negocio, ¿no? Es la familia Marinfeld. Y por ahí va el consejo. Entonces tenemos que tratar de ver maneras ingeniosas de estar en contacto con el mercado, ¿no? Salir y ver, porque de repente nos piratean, no sé, en una esquina del centro de Lima y no sabemos, ¿no? Entonces tenemos que tener esa capacidad de estar generando información del ambiente externo para poder informar con oportunidad a nuestros clientes. Luego, también les diría que traten de conocer, ¿no?, el procedimiento legal para hacer las acciones, ya sea que pueden ser hechas por personas naturales o jurídicas, ¿no?, que estén atentando contra los derechos de autor, y obviamente hay que asesorarse con especialistas en derechos de propiedad intelectual. Entonces, el emprendedor siempre tiene que estar, ¿no?, muy despierto. Ya dijeron ustedes, como va a ser una variable, ¿no?, negativa en general, debemos tener un plan de contingencias. Antes de que ocurra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si detectamos, ¿no?, un caso de piratería o más? Ya tenemos que tener mapeado, ¿no?, y descrita la acción que vamos a iniciar. Y no pensar después de que ocurre, ¿no? Tenemos que ser ahí bastante proactivos. Sus ejemplos nos ayudan a entender la dinámica de esta problemática y claramente que nos ha brindado consejos muy útiles. Estimado profesor Franklin Duarte, con su experticia en el rubro de la administración y negocios, no dudamos que sus consejos servirán mucho para cualquier emprendedor. Ahora vamos con la última pregunta. Aparte de la piratería, ¿qué otro tema sobre propiedad intelectual afecta o puede afectar a los emprendimientos? Muy bien. Algo que no es lo mismo, pero muy cercano a la piratería, es la falsificación de productos, ¿no?, el famoso counterfeiting que llaman, ¿no?, en inglés. Nuestros productos pueden ser producidos, ¿no?, por empresas sin tener una autorización previa, ¿no? Entonces, muchas veces, como quieren generar más ventas, no van a tener los mismos estándares de calidad o el diseño que los nuestros, pero van a utilizar todo, inclusive nuestras marcas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nos va a generar, ¿no?, definitivamente una pérdida de ingresos y de reputación, dado que hay productos que van al mercado internacional. Recuerdo una vez estaba en Tacna, ¿no?, cerca al mercadillo, entonces dando una vuelta para ver qué había, porque no, a veces puedes encontrar cosas interesantes, y vi que había, todos conocen la marquita del cocodrilo, ¿no?, Lacoste, entonces de Henry Lacoste, ¿no?, que fue un tenista, y que después, ¿no?, sobre la base, porque es un tenista profesional exitoso, crea la empresa, ¿no?, y ahora incluso Novak Djokovic representa la marca, ¿no?, a nivel global, Lacoste. Y bueno, vi un polo que costaba 20 soles y dije, voy a probar, voy a comprar un polo para ver qué pasa, ¿no? Porque me pareció que el precio quería probar para ver, porque, ¿no?, cuando uno va a opinar hay que comprobar. Entonces lo traje, lo usé, una apuesta, ya no funcionaba, se arrugó todito y dije, comprendí perfectamente, ¿no? Porque quería experimentar para luego dar un comentario. No es que apoye la piratería, ¿no? En general, yo compro libros originales, ¿no?, en librerías o en la Universidad Católica también, que nos dan para descuento en planilla, ¿no? En la calle no, porque puedes encontrar un libro que les falta páginas, ¿no?, o hay párrafos borrosos, entonces no, definitivamente. Pero esa experiencia me dio una idea muy clara de lo que es la falsificación de productos, ¿no? Entonces vemos que hay muchas marcas reconocidas, ¿no? Por ejemplo, en las zapatillas, ¿no? Pueden ver esas zapatillas Nike, Adidas, que son falsificadas. Una vez mi hermano viajó a México, me trajo unas zapatillas, mira, me dijo, te compraba unas Adidas de esas que te gustan y, ¿no?, buen precio. Las probé todo y me sentía medio extraño, y después se abrieron de abajo de unas 4 puestas y miré la planta de abajo, y claro, ahí está. Pero cómo saber, ¿no?, diferenciar lo que dije, cómo saber diferenciar el falsificado del original, no es tan sencillo. Otro ejemplo, algunas veces viajo para aprender, ¿no? Entonces tengo un amigo de mi promo en Nueva York,
y cerca de Chinatown, ¿no? Chinatown, el bar chino ahí famoso, hay personas que te llaman, ¿no? Te llaman, te dicen, señor, venga, mire, tenemos aquí, ¿no? Te ofrecen relojes Rolex, claro, a un precio diametralmente diferente, carteras, ¿no? De Louis Vuitton, esas que les gustan a las celebridades, ¿no? Y que pues te la pueden vender una que vale 4.000, 5.000 por 350, $500, ¿no? Pues la falsificación está ahí, ¿no? Y claro, es toda una red porque el que te atrae y tienes hasta catálogos, ¿no? Porque una vez, mire, no compré nada, solo estaba observando y dije, no, y le dije, ¿y cómo funciona? No, de aquí tenemos que ir al edificio atrás y ahí toda la transacción así, ¿no? Encubierta. No, gracias, le dije, me estoy yendo a mi hotel, porque me hospedé cerca para ver cómo es que funcionaba. Fíjense, carteras producidas por terceros con un diseño seguramente muy, muy parecido, ¿no? Con la marca y todo, ¿no? El logo, todo, de esta famosa marca Louis Vuitton, y que se venden pues a un precio, ¿no? Que puede ser 10 o 8 veces menos. Entonces, pero a ellos a ellos les cuesta mucho menos producirla. Entonces, las grandes marcas, ¿no? Están expuestas en el mundo a falsificadas. Entonces, en el caso de los emprendedores, tienen que tener mucho cuidado porque como empresas nuevas no tienen tanto respaldo financiero, ¿no? Y les va a causar mucho daño en la falsificación de sus productos, porque también se da, por ejemplo, en alimentos, ¿no? Tú puedes fabricar una mermelada, ¿no? Y luego creas tu marca, todo, muy, con por ejemplo, una mermelada de pitahaya, ¿no? Entonces la sacas al mercado con tu marca y todo, y después resulta que, ¿no? Está yendo bien y las ventas están que empiezan a bajar y pueden haber personas que han comprado la mermelada, ¿no? Y van a copiar el producto y van a sacar, ¿no? La misma mermelada, ¿no? Con tu marca, ¿no? Y que con un costo de producción menor e incluso podrían usar algunos aditivos, ¿no? Que no están permitidos, algunos insumos, ¿no? Porque a ellos les interesa solo la rentabilidad, entonces podrían causar daño incluso a personas. Entonces, por eso es que comentábamos, ¿no? Ya sea piratería, en este caso falsificación, y el emprendimiento crece porque son chiquitos, ¿no? Es difícil decir que tengan una oficina de inteligencia comercial. En muchos casos, tú como emprendedor tienes que salir, ¿no? Y tratar de tener una idea, ¿no? En la calle, porque en la calle es donde uno va a visualizar directamente y si encuentras, comprar el producto, ¿no? Porque esa va a ser un medio probatorio después cuando inicies una demanda, ¿no? Entonces, habría que tener mucho en cuenta también la falsificación porque se produce a escala global, ¿no? Y genera muchas pérdidas para el fisco de los estados, ¿no? Y complicaciones también para los emprendedores y para la sociedad en general. Son dos prácticas muy difíciles de combatir y el reto es de que los gobiernos, ¿no? Traten de diseñar políticas sobre todo de educación para la gente, sensibilizar, concientizar desde los que son pequeños, ¿no? Para que cuando sean grandes lo entiendan perfectamente. Por ejemplo, en los países nórdicos sacas unas 10 páginas de un libro, te cobran algo mínimo, pero por cada página que saques la copia tienes que pagar al autor, ¿no? Aquí sacamos las copias y bueno, no pagamos nada, ¿no? Entonces, tienen que haber políticas, ¿no? Y leyes y prevención aquí para poder hacer frente a eso, porque si queremos que el Perú siga creciendo económicamente, los emprendimientos tienen que tener las facilidades, ¿no? en ese entorno para que puedan seguir generando puestos de trabajo, ¿no? Y claro, luego van a pagar impuestos también, definitivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que enfocarse, ¿no? Las autoridades de turno. Definitivamente la falsificación y la piratería son dos problemas relacionados, pero distintos en el mundo de los productos y la propiedad intelectual. Ambos problemas tienen consecuencias negativas para los titulares de derecho de propiedad intelectual y para los emprendimientos. En nombre de todo el equipo, queremos expresarle a usted, profesor, por compartir sus conocimientos y experiencias sobre un tema tan importante y relevante que son los efectos de la piratería en los emprendimientos. Sobre todo en nuestro país, donde lamentablemente la piratería se ha normalizado y que la tasa de número de emprendimientos es la más grande del mundo. Sí, muchas gracias. En verdad agradezco al equipo de Lidera por la entrevista. Creo que es una labor muy loable que ustedes hacen, ¿no? En diferentes temas, tanto de emprendimiento como temas contables, financieros, para contribuir, ¿no? Con la sociedad. Eso creo que es algo
esencial, ¿no? Y yo los felicito por su labor y siempre a su disposición. Muchas gracias, profesor. Bueno, este fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo